El día de hoy se hablará acerca de los contratos. Los temas que se tocarán son el contrato de obra, contrato de sociedad y transacción. Para empezar tenemos lo que es el contrato de obra. Primero debemos entender que en el contrato se fueron separando tres figuras importantes. Una que es la locatio operis re, que es el conductor que entrega la cosa, quien recibe el precio. La locatio operis facendi es el conductor se obliga a entregar una obra al locutor. La locatio operis operario es un contrato consensual que tiene lugar cuando una de las partes se obliga a prestar servicio y la otra a pagarle por este en un precio acordado. También hablar acerca del arrendamiento de prestación de servicios. Saber que este está subdividido en contrato de obra y contrato de trabajo. El contrato de trabajo está regulado por las normas del derecho público, de manera que los convenios, el acuerdo de voluntades juega un papel secundario. El contrato de obra está regulado por normas de derecho privado, de manera que la ley solo le dota de fortaleza a esa voluntad. Un concepto más claro acerca del contrato de obra es aquel en el que una de las partes encarga a otra la realización de un trabajo por sí o por medio de otra persona, a cambio de una llamada contraprestación. También podemos decir que es un contrato bilateral sinalagmático perfecto por el cual una persona llamada contratante contrata los servicios de trabajo de otra persona llamada contratista. Las características generales del contrato de obra serán bilaterales, onerosos, sinalagmáticos perfectos, no es intuito persona y es autónomo, defectos principales. Las obligaciones de ejecutar la obra. Si existe retardo en el cumplimiento, basado en la noción de dolo y culpa, la responsabilidad del contratista es una responsabilidad de orden patrimonial. También hablar acerca de la entrega de la obra, que ésta debe ser entregada en el plazo indicado. Las obligaciones del comitente. La obligación, el comitente tiene la obligación de recibir la obra. Implica una serie de otras obligaciones que tiene que ver sobre todo con tres factores esenciales. El comitente tiene la obligación de examinar la obra, también de aceptar la obra y además de recibir la obra y al finalizar pagar el precio acordado. También existen lo que son las obligaciones secundarias y de riesgo. Las obligaciones secundarias no perturba, debe ser el no hacer. Esto quiere decir que no debe perturbar la ejecución de la obra. Los riesgos en el contrato de obra. Los riesgos de la cosa tienen que ver con el deterioro, pérdida, destrucción o desaparición de la cosa. Causas de extinción del contrato de obra. Uno son la disolución, dos, la anulabilidad o nulidad, tres, rescisión, cuatro, resolución. Esta debe ser por incumplimiento imputable al incumplido. 5. Cláusula non ad implementing contractus. Y 6. Rebus sic statius. Continuando con la exposición, se puede mencionar que las obligaciones de entrega de la obra
son obligaciones del contratista, ya que debe de entregar la obra total, tomando en cuenta su naturaleza, puede ser también el objeto, el lugar y el momento. También vamos a mencionar sobre las obligaciones secundarias del comitente. Indica en este lugar que no se puede perturbar la ejecución de la obra, no deben de realizar actos perturbatorios en la ejecución de la obra. También el contratista debe de trabajar independientemente, por lo tanto, no se debe de molestar, perjudicar o obstaculizar la obra que va a realizar el contratista. También vamos a mencionar sobre los riesgos en el contrato de obra. Se puede, se puede mencionar que es el incumplimiento de una obligación por una causa ajena, también puede ser de voluntad propia. También hay tipos de riesgos, puede ser el riesgo de cosa y el riesgo de contrato. Bueno, en esta parte también vamos a mencionar sobre las causas de extinción del contrato de obra. Las causas de extinción de contrato de obra se puede extinguir por disolución. También ocurre normalmente, se puede disolverse por nulidad o anulidad. También puede mencionarse que la resolución de un contrato se puede hacer por otras causas. Las causas pueden ser por la muerte del contratista, en contratos de obra. Bueno, continuando con la presentación, vamos a llegar a hablar sobre el contrato de obra. Inicialmente les vamos a compartir un poco sobre los antecedentes que fue y tiene este contrato de obra. Bueno, se habla sobre la conducta, actividades, el comportamiento, por lo tanto que se habla de un servicio y el servicio va denotando a resultados determinados, que de manera muy difícil de precisar y figuras antes del derecho romano tenía un nombre que se llamaba así, nombre de locatio. Hoy en día cambió y ganó un contenido bastante fuerte a medida de que pasó el tiempo y no solo también la importancia que fue denotando, de manera que cuando uno habla de un contrato de obra, del contrato de trabajo o a un contrato de prestación de servicio, en realidad va hablando de una actividad muy comunes, que estas actividades humanas normalmente, aunque no necesariamente traducidas a una prestación de hacer positiva o excepcionalmente prestaciones de no hacer, el contrato de obra es extenso, árido y complicado en todo lo que va desarrollándose desde el mismo inicio como también el final. Bueno, en nuestro Código Civil actual, lo que regula a partir son 732 artículos, que el contrato de trabajo es una rama especializada del derecho público. Es decir, que el derecho de contrato prácticamente va desarrollado a ver cosas materiales, es decir, la prestación de servicio con un resultado material. Entre los antecedentes también vamos viendo y mencionando que existía tres figuras que a lo largo del tiempo fueron separándose en los arrendamientos de cosas con un solo nombre que se llamaba arrendamiento, entre la segunda el arrendamiento de prestaciones de servicios subdivididos en el contrato de obra y en el contrato de trabajo. Tanto del contrato de trabajo como el contrato de obra son contratos de prestaciones de servicio. Bueno, continuando, vamos a también mencionar un poco sobre lo que es el concepto. El contrato de obra es aquel en el que una de las partes encargadas a la otra la realizan de un trabajo por sí, por un medio de otra persona, a cambio de una contraprestación que actualmente es el precio, el dinero. Continuando, vamos a también mencionar un punto que es muy importante, que son las características generales que tiene el contrato de obra.
El contrato de obra es de un acuerdo voluntario, un acuerdo y un contrato de carácter bilateral porque surgen desde su nacimiento y posterior a eso nacen las obligaciones para ambas partes. Por lo tanto, el sinalagmático perfecto es un contrato esencialmente consensual que se perfecciona con un simple consentimiento de ambas partes y esencialmente es onerosa porque cada una de las partes realiza un sacrificio a sus patrimonios. El comitente pagar un precio, retribución o salario o sueldo y el contratista obtener el resultado que se está planificando. Entre otras de las características que se percibe son las reglas generales del contrato de obra o contrato conmutativo. Ambas partes saben que de antemano tienen ventajas como las desventajas y estos contratos también pueden ser aleatorios, sobre todo cuando se pacta que el contratista va a tener una utilidad del resultado que se proporciona al comitente desde su punto de vista aleatorio y no conmutativo. Entre las obligaciones de ejecutar la obra, el contratista al entregar la obra, y eso hay que verlo desde todo punto de vista, hay que tomarlo en cuenta desde su naturaleza y objetivo del lugar, momento y el modo de establecer obviamente sus responsabilidades, porque él ahí ejecuta la obra. Cuando se analiza de obligaciones, él tiene la obligación de entregar la obra, pese a todo lo que son las naturalezas o las situaciones totalmente distintas. Cuando el comitente ha proporcionado los materiales y las obligaciones de entregar una obra que por lo menos sea parcial, restituido, porque los dueños de la obra y el comitente, a no ser haya operado por favor del contratista, las acciones basadas en la figura de las especificaciones. O en el cambio, cuando el contratista, quien ha proporcionado los materiales, ahí ya no es restituida porque el dueño de la obra es el contratista, por lo que desde el punto de vista de las obligaciones de la entrega de obra es traslativa de derechos de propiedad. Aquí se confunden muchos contratos de la obra con el contrato de compra-venta, por eso se habla de la naturaleza porque es totalmente distinta. El siguiente tema del que se va a hablar es el contrato de sociedad. El vocablo sociedad es multívoco, tiene muchos sentidos. Se dice que el contrato de sociedad civil es aquel por el cual dos o más personas acuerdan o convienen aportar la propiedad o el uso de bienes con un interés o fin común. Este lo podemos encontrar en el artículo 750 del Código Civil. Las características de un contrato de sociedad debe ser que requiere de más de una persona. No hay sociedad civil con una sola persona. 2. Todos los socios deben aportar. Otras características. El contrato de sociedad es oneroso, conmutativo. También es un contrato de trato sucesivo. Además, decir que es un contrato principal y un contrato bilateral o plurilateral. Es un contrato causado. Algunos dicen que es un contrato aleatorio desde el punto de vista de las ganancias o pérdidas que se va a experimentar. Otros dicen que es mixto. Desde el punto de vista de los aportes es conmutativo, pero desde el punto de vista de utilidades es aleatorio. Elementos del contrato de sociedad son los siguientes. Debe existir consentimiento entre las partes, debe existir un objeto, una causa o motivo y prueba ad solemnitate, el cual se encuentra en el Código Civil, artículo 754. La constitución, comienzo y duración de la sociedad. Se constituye mediante un documento privado o público. El artículo 756 nos dice que el contrato de sociedad debe constar mínimamente de la denominación o razón social y el nombre de sus socios activos y responsables. 2. La sede, objeto y duración de la sociedad. 3. Los aportes o prestaciones de los socios. El importe de la capital social y el modo de administrarlo. 4. La participación de los socios en las ganancias o pérdidas. 5. En general, todo lo que convenga al mejor desenvolvimiento de la sociedad. Derechos y obligaciones comunes